¿Qué es el rock and roll? ¿Es solo un tipo de música o es algo más? Quizás es una actitud, una rebelión, una forma diferente de ver el mundo. Para muchos fue la banda sonora de sus vidas. Fue la voz de una generación que quería liberarse. Estaban cansados de las viejas reglas. Querían algo nuevo, algo emocionante, algo que les hablara. El rock and roll les dio exactamente eso. Fue una fuerza de la naturaleza, un terremoto cultural que transformó todo lo que tocó, desde la moda y el lenguaje hasta la política y las normas sociales. Fue más que solo acordes y letras, fue una promesa de cambio. Imagina un mundo en blanco y negro, un mundo de reglas estrictas y expectativas. Los padres les decían a sus hijos cómo vestirse, cómo actuar y qué escuchar. La música en la radio era educada, predecible y a menudo muy segura. Era música para adultos, hecha por adultos. Entonces, de repente, un nuevo sonido estalla en la escena. Es ruidoso, es rápido, está lleno de energía y emoción pura. Es un sonido que no pide permiso. Esta fue la llegada del rock and roll. No fue solo un nuevo género, fue una revolución cultural transmitida a través de altavoces y rocolas por toda la nación, trayendo color a ese mundo en blanco y negro. Esta nueva música fue un choque para el sistema. Para la generación mayor era ruido, era vulgar, era una amenaza para la tradición y la decencia. Lo vieron como una influencia corruptora en la juventud, pero para los jóvenes fue una revelación, fue el sonido de la libertad. Hablaba de sus esperanzas, sus frustraciones y sus deseos de una manera que ninguna otra música lo había hecho antes. Les dio una identidad. Los unió en salones de baile, tiendas de discos y salas de conciertos, creando una comunidad unida por una pasión compartida por un sonido que sus padres simplemente no podían entender. La brecha generacional había encontrado su himno. Este fenómeno no se limitó a un solo país. Comenzó en los Estados Unidos, pero sus ecos rápidamente cruzaron océanos y fronteras. El rock and roll se convirtió en un lenguaje universal de la juventud. Inspiró a los chicos de Liverpool a tocar guitarras. Conmovió a multitudes en Tokio. Impulsó movimientos en América Latina. Fue una fuerza global que conectó a personas de diferentes culturas y orígenes. El ritmo simple y potente del rock and roll demostró ser una fuerza imparable, demostrando que la música podía ser más que entretenimiento. Podía ser un vehículo para la conexión, la comprensión e incluso un profundo cambio social a escala mundial. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo surgió este poderoso movimiento cultural? No apareció de la nada. No fue inventado por una persona en un solo momento. El rock and roll nació de una mezcla única de sonidos, ideas y tensiones sociales. Fue un producto de su tiempo. Para entender realmente su impacto, tenemos que volver a sus raíces. Necesitamos explorar la tierra de la que creció este árbol musical. Es una historia de migración, lucha y la mezcla de culturas. Es la historia de cómo diferentes tradiciones musicales, una vez separadas por raza y clase, encontraron una manera de unirse y crear algo completamente nuevo y revolucionario. La historia del rock and roll comienza mucho antes de que se enchufara la primera guitarra eléctrica. Su ADN está tejido con los hilos de otra música. Puedes escuchar el dolor y el alma del blues, nacido en los campos de algodón del sur de Estados Unidos. Puedes sentir la narración y el toque de la música country de las montañas Apalaches. Y puedes sentir el espíritu y la alegría de la música gospel de las iglesias, donde las comunidades se reunían para cantar con ferviente pasión. Cada uno de estos estilos tenía su propia historia, sus propias emociones y su propia audiencia. El rock and roll tomó estos elementos, los amplificó y los mezcló de una manera que nunca antes se había hecho. ¿Pero por qué entonces? ¿Por qué ocurrió esta explosión en los 1950? El mundo estaba cambiando después de la Segunda Guerra Mundial. Había una nueva sensación de prosperidad para algunos, pero las profundas divisiones sociales persistían. Era una época de contradicciones. La segregación seguía siendo la ley en muchos lugares, manteniendo separadas a las comunidades blancas y negras. Sin embargo, los jóvenes empezaban a escuchar las mismas emisoras de radio. Buscaban algo que rompiera la monotonía de la conformidad de la posguerra. El nacimiento del adolescente como un grupo social distinto, con su propio dinero y su propia cultura, creó un terreno fértil para que un nuevo sonido se afianzara. Este viaje que estamos a punto de emprender busca responder a estas preguntas. ¿Cómo convergieron estas corrientes musicales separadas para crear el torrente del rock and roll?
quiénes fueron los pioneros, los valientes artistas que se atrevieron a mezclar estos sonidos y enfrentar la reacción. Y lo más importante, ¿por qué esta música no solo tuvo éxito sino que llegó a cambiar el mundo de una manera tan profunda? Esto no es solo una historia de un género musical. Es la historia de una rebelión que comenzó con un riff de guitarra, un ritmo de batería y una voz que se negó a ser silenciada. Es la historia de cómo nació el rock and roll y por qué todavía importa hoy. To find the soul of rock and roll, you must travel to the Deep South. One of the most important sources is the blues, music born from the pain and struggle of African Americans. At the same time, gospel music resonated in churches, the sound of hope and salvation. Another tradition developed in white communities: country music, telling stories of rural life. These three streams, blues, gospel, and country, flowed separately. But these rivers were on a collision course, about to merge, creating a powerful new current. The United States, in the late 1940s and early 1950s, was a country full of contradictions. Beneath the surface, deep divisions persisted, most notably racial segregation. Jim Crow laws enforced strict separation between white and black people. This segregation extended to the music industry. Music by black artists was labeled race music, while white artists were categorized as country, western, or pop. Radio stations were equally divided, creating a cultural wall. But radio signals couldn't be segregated. White teenagers discovered rhythm and blues on late-night radio. The music's energy and passion spoke to their desire for rebellion and freedom. This created a shared musical taste among a new generation. Alan Freed began playing rhythm and blues, renaming it rock and roll to appeal to a wider audience. It was a brilliant marketing move and recognition of a cultural shift already underway. The rivers of blues, country, and gospel were beginning to merge. All it needed was a spark. In 1951, from a recording studio in Memphis, Tennessee, Sam Phillips, a band led by Jackie Brenston, recorded Rocket 88. It was a rhythm and blues track, but the guitar sound was distorted, creating a raw energy. Many consider Rocket 88 Inches the first rock and roll record. It was a change of attitude. Faster, louder, and more rebellious than the R&B that came before. This new music focused on the world of the teenager. Bill Haley took country swing and fused it with an R&B rhythm. His hit, Rock Around the Clock, became an anthem for youth rebellion. The term rock and roll, popularized by Alan Freed, was itself genius. He was a crucial promoter, organizing racially integrated concerts. Music wasn't just entertainment, it was a social force. This new movement faced fierce opposition. The fact that adults disliked it so much was proof that it was something special. The controversy fueled its popularity, making the music a badge of honor. El ascenso del rock and roll necesitaba íconos, rompedores de reglas que dieran forma a su sonido y espíritu. Chuck Berry, de San Luis, se convirtió en el maestro narrador y guitarrista innovador del rock, escribiendo sobre carros, la escuela y la rebelión juvenil. Sus riffs y su paso de pato definieron el lado juguetón del género. Little Richard, el espíritu salvaje de Georgia, fusionó el fuego del gospel y el boogie woogie en éxitos explosivos como Tutti Frutti. Su extravagancia y energía establecieron el estándar para el espectáculo del rock. Elvis Presley, el rey, mezcló blues, country y carisma. Sus grabaciones en Sun Studio y sus escandalosas presentaciones en televisión lo convirtieron en un fenómeno mundial, uniendo las tradiciones musicales de personas blancas y negras. Berry, Richard y Presley, junto con Jerry Lee Lewis, Fats Domino y Bo Diddley, formaron la primera ola legendaria del rock. Transformaron los materiales crudos de la música estadounidense en algo emocionante y nuevo. Su música no era solo sobre sonido, era sobre libertad, rebelión y la emoción de la juventud. Le dieron una voz a una generación y provocaron una revolución cultural. El nacimiento del rock and roll estaba completo. Su sonido estaba listo para conquistar el mundo. A principios de los 60, el fuego del rock se reavivó desde el otro lado del Atlántico, la invasión británica. Jóvenes músicos británicos, inspirados por el rock y el blues estadounidense, reinventaron el sonido y lo devolvieron con un toque fresco. Los Beatles lideraron la carga. Su llegada a América en 1964 fue un terremoto cultural,
Su debut en el show de Ed Sullivan fue visto por millones. Sus canciones pegadizas, estilo marcado y carisma los convirtieron en íconos globales, redefiniendo las posibilidades de la música pop. Los Rolling Stones les siguieron, trayendo energía de blues crudo y una actitud rebelde. Canciones como Satisfaction se convirtieron en himnos juveniles. Bandas como The Kinks, The Who y The Animals se unieron a la ola, transformando el panorama musical. La invasión británica trasladó el centro del rock al Reino Unido y estableció a la banda autónoma como el nuevo estándar. Niños de todas partes cogieron guitarras, inspirados para formar sus propias bandas. La revolución fue televisada y hablaba con acento británico. Mientras Gran Bretaña dominaba los titulares, la música estadounidense evolucionó en nuevas y audaces direcciones. Bob Dylan lideró el resurgimiento del folk, escribiendo canciones poéticas sobre el cambio social. Cuando se volvió eléctrico, fusionó la profundidad del folk con el poder del rock, creando el folk rock. En la costa oeste, The Beach Boys crearon el surf rock, armonías alegres y arreglos exuberantes que capturaron los sueños de California. A medida que avanzaban los 60, el folk, el surf y el rock se fusionaron, impulsados por la contracultura y las drogas psicodélicas. Surgió el rock psicodélico, guitarras distorsionadas, letras surrealistas y largas improvisaciones. Bandas de San Francisco, como The Grateful Dead y Jefferson Airplane, fueron pioneras en este sonido. Festivales legendarios como Monterey Pop y Woodstock se convirtieron en hitos culturales, presentando íconos como Jimi Hendrix y Janis Joplin. El rock estadounidense explotó en un caleidoscopio de estilos, cada uno empujando los límites y expandiendo lo que la música podía ser. A medida que los 60 se desvanecían, el rock se hizo más pesado y ambicioso. Led Zeppelin recargó el blues rock con riffs épicos y temas míticos, definiendo el hard rock de los 70. Bandas de rock progresivo como Pink Floyd y Yes convirtieron el rock en arte elevado. Canciones largas y complejas con letras filosóficas y magia de estudio. Las giras por estadios reemplazaron los conciertos en clubes. Las estrellas de rock se volvieron más grandes que la vida, con espectáculos elaborados y alter egos. Piensen en David Bowie y Elton John. Los 70 vieron al rock fragmentarse, glam, rock sureño, cantautores e incluso fusiones latinoamericanas. El rock se convirtió en una fuerza global, pero bajo el espectáculo, una nueva rebelión se estaba gestando, una que desafiaría a los mismísimos dioses del estadio. A finales de los 70, los excesos del rock provocaron una reacción violenta: el punk rock. The Ramones en Nueva York y los Sex Pistols en Londres despojaron al rock hasta su esencia, rápido, crudo y rebelde. El punk rechazó el inflado espectáculo del rock, defendiendo el espíritu "hazlo tú mismo". Cualquiera podía formar una banda. La onda expansiva del punk fue breve pero duradera, abriendo el camino para el post-punk y la new wave. Bandas como The Clash mezclaron punk con reggae y funk. Talking Heads y Devo aportaron una excentricidad artística. El lanzamiento de MTV en 1981 hizo que la imagen fuera tan importante como el sonido. Bandas de New Wave como Duran Duran y The Police dominaron las ondas. Mientras tanto, el heavy metal resurgió. Iron Maiden, Judas Priest y grupos de glam metal como Motley Crue llenaron estadios con riffs y espectáculo. Debajo de la corriente principal, el rock alternativo creció en la radio universitaria. Rem y The Smiths ofrecieron música introspectiva, impulsada por la guitarra, construyendo seguidores leales en el underground. Este espíritu independiente preparó el escenario para la próxima revolución del rock, demostrando que siempre había espacio para algo nuevo. Alternative rock exploded in the early 90s from Seattle. Nirvana's Nevermind and Smells Like Teen Spirit became unexpected anthems. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, and Alice in Chains mixed metal, punk, and pop. Grunge became the biggest sound in the world. Grunge's success opened doors for diverse rock music. The 90s saw the rise of industrial rock, funk rock, and rap rock. In the UK, Britpop offered a more optimistic alternative to American grunge. As the new millennium began, nu metal and garage rock emerged. Rock consolidated its status as a global music. In Latin America, bands became superstars, creating a unique brand of rock en español.
From Japan to Germany to Australia, rock scenes prospered. The rebellion had become a universal language. ¿Qué significa ser una banda de rock en el siglo XXI? El mundo ha cambiado drásticamente desde los días en que los discos de vinilo y las giras por estadios eran las únicas medidas de éxito. El cambio más grande, por supuesto, es el Internet. La revolución digital transformó por completo cómo descubrimos, escuchamos y compartimos música. Para el rock, esto ha sido tanto un desafío como una oportunidad. El viejo modelo de depender de los grandes sellos discográficos y de MTV para hacerse famoso se ha roto. Hoy en día, una banda puede grabar una canción en su habitación, subirla a plataformas como YouTube o Spotify, y potencialmente llegar a una audiencia global sin firmar nunca un contrato. Esto ha democratizado la industria musical de una manera que el punk rock solo pudo haber soñado. Aunque ya no domine las listas de éxitos del pop como lo hacía antes, su espíritu está vivo y bien en línea. Los fans pueden conectarse directamente con sus bandas favoritas a través de las redes sociales, creando comunidades muy unidas que trascienden las fronteras geográficas. El poder se ha desplazado de la corporación al creador y a la comunidad, creando una relación más directa y personal entre los artistas y las personas que los apoyan. Sin embargo, esta nueva era también presenta desafíos significativos. Aunque el Internet proporciona acceso, no garantiza una audiencia. A pesar de estos obstáculos, el show en vivo sigue siendo el espacio sagrado para el rock and roll. ¿Dónde está el nuevo sonido? ¿Cuál es el movimiento de rock que lo define hoy? Quizás la respuesta sea que no hay solo uno. El panorama actual del rock se trata más de fusión y reinvención. El rock hoy es un híbrido, una conversación entre el pasado y el presente. Puedes ver los ecos de la historia del rock en todas partes. El ADN del rock and roll se ha filtrado en casi todos los rincones del mundo musical. Además, el espíritu de las bandas legendarias se mantiene vivo gracias al increíble poder perdurable del rock clásico. Los Rolling Stones, Paul McCartney y Metallica siguen siendo grandes atractivos. Su música conecta con múltiples generaciones de fans. Al final, el rock and roll de hoy podría no verse o sonar exactamente como lo hizo antes. Pero su espíritu de rebelión, su honestidad emocional y su poder para unir a la gente no han desaparecido. Simplemente ha evolucionado y se ha convertido en parte de nuestro lenguaje cultural compartido. Mientras haya frustración juvenil, una necesidad de conexión y una pasión por la música fuerte y honesta, la historia del rock continuará escribiéndose. So what is rock and roll? It's more than just a style of music. It's a cultural force, a social catalyst, and an expression of the desire for freedom. Born from the collision of blues, gospel, and country, it amplified a new generation. It was the sound of teenagers demanding their own identity, a rebellion against conformity. From Chuck Berry and Elvis Presley to the Beatles and Bob Dylan, rock and roll has constantly reinvented itself. Its impact extends beyond music charts, challenging norms and providing a soundtrack for political movements. It's a story of how passion, honesty, and a powerful rhythm can create community and change the world. Its spirit endures in small clubs, festival crowds, and young musicians writing songs. Rock and roll is the belief that 3 chords and the truth can be the most powerful force on earth. It's a legacy that continues to inspire, challenge, and remind us of the power of a great song. The beat goes on.